tardes para algunos y buenas noches para otros. Damos gracias al Señor de volvernos a encontrar un viernes más para seguir adelante subiendo de nivel. ¿eh? Gracias al Señor vamos cubriendo diversos temas de vida cristiana y de doctrina, donde se nos enseña la conducta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Hemos visto aspectos doctrinales. Estoy muy agradecido al Señor por los testimonios que aún hoy sigo recibiendo de algunos de vosotros, donde me cuentan cuál de las lecciones del nivel 2 les ha impactado más. Y la mayoría se centran en una de ellas, no voy a decir cuál, pero eh, alabo al Señor de saber que el estudio bíblico ha traído tanta bendición a vuestras vidas. Eso me motiva para seguir adelante con esta clase y mirar cada fin de semana con entusiasmo, cada viernes, el nuevo tema que nos toca, deseando que el Señor alumbre nuestra mente y nuestro corazón y este tiempo sea realmente fructífero en cada una de vuestras vidas, como lo es también en la mía. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición al comenzar este tercer nivel. Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón de poder venir delante de ti en esta hora para estudiar tu palabra. Señor, tú nos has enseñado tantas cosas y nos sigues enseñando y tenemos, Señor, que examinar nuestra conducta, nuestra manera de vivir y de una manera especial vamos a hacerlo en este tercer nivel. Pedimos que tu Espíritu alumbre nuestra mente y corazón, que tú nos bendigas, nos enseñes, nos corrijas, nos exhortes, nos desafíes, Señor, y podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y en una vida que te agrade y que sea más útil y que comunique aún más bendición a nuestros prójimos. Nos ponemos en tus manos de amor, agradecidos por tu presencia con nosotros hoy, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir entonces la pantalla. Voy a compartir el sonido primero, luego aquí el PowerPoint, y entonces ya tenemos la presentación de nuestra clase Fundamentos de la Fe. Luego vamos a quitar a un costadito aquí nuestra carita y entonces pues vamos adelante al volumen 3, viviendo juntos los unos a los otros. Pues este volumen 3 es monotemático, podríamos decir, ¿vale? Porque de hecho hoy vamos a hacer un repaso a esta escalera que se nos presenta en las páginas 6, en la presentación de esta lección. Eh, Unos a otros. Es el tema que vamos a estar tratando y que se va a repetir prácticamente en cada clase, porque el texto lema que no hemos pasado por alto de Lucas 6:31, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y entonces vamos a ir subiendo los escalones. Hoy nos vamos a centrar en el primero, los unos a los otros, y vamos a hacer un repaso general de por lo menos 20 de los unos a los otros que vamos a encontrar en las escrituras, aunque luego nos vamos a centrar en menos lecciones, porque creo que son 11, si mal no recuerdo, y si son 11, e incluso el paso 2 y 3 lo vamos a ver junto el próximo viernes, porque, como veremos, es amémonos los unos a los otros y más sobre el amor. Y creo que son dos lecciones que se pueden ver en una y de esta manera podemos avanzar un poquito más rápido en este tema, que como digo es monotemático porque tiene que ver con el trato que hacemos a nuestro prójimo en cuanto a amar, animar, soportar, perdonar, aceptar, amonestar y exhortar.
Muy bien, pues entonces nos planteamos en nuestro primer tema de hoy, donde se nos cuenta una historia interesantísima. Yo he seguido muchos años a un autor americano, Philip Yancey, que ha escrito muchos libros, y este hombre a su vez estuvo muy relacionado con un pastor llamado el doctor Paul Brand, que trabajó en la India con leprosos. La historia viene de África, pero la verdad es que es muy parecida a muchas historias que encontramos en los libros de este autor, dado que el doctor Paul Brand desarrolló métodos extraordinarios de atención a los leprosos en la India, una nación donde realmente aún hoy esta enfermedad hace verdaderos estragos en la población. Bien, la historia es la siguiente. Un misionero observaba a dos leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía las manos, porque la lepra las había consumido. El otro había perdido sus pies debido a esa terrible enfermedad. El que no tenía manos cargaba sobre su espalda al que le faltaban los pies. El que tenía manos cargaba un saco con semillas, dejando caer los granos al suelo, mientras el otro usaba el pie para introducirlos en la tierra. Así juntos podían hacer el trabajo de uno solo. Es interesante la historia porque si bien la lepra es una enfermedad que afecta de una manera muy terrible, pues hoy en día tiene tratamiento y se detiene, se frena. Pero claro, hay algunos casos donde, aunque la lepra se frena, pues lo que ha consumido, lo ha consumido. Entonces las personas tienen vidas normales, largas, etcétera, pero claro, tienen que sobrevivir. Y en este caso, aquí vemos a dos personas, unas que había perdido las manos y otra que había perdido los pies, trabajando juntas para sobrevivir. Al convertirnos en hijos de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo. Aún así, existen diferencias y a veces roces o choques. Claro que sí. Por eso, una de las lecciones que impactó mucho, no es la que más, pero varios la mencionaron, es sobre el perdón en el nivel anterior. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Dios nos ha dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros hermanos. Y aquí tenemos entonces lo que se conoce como la regla de oro. Lucas capítulo 6, versículo 31 contiene lo que llamamos la regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellas. Claro, la regla de oro aquí nos piden que resumamos en nuestras propias palabras lo que el Señor dice aquí. Y entonces yo lo he expresado de esta manera. Debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Hacer lo que deseamos que nos hagan. La imagen es muy típica, ¿no? Se utiliza mucho, la de un señor sentado en el autobús con un anciano al lado y este hombre mira así como diciendo, uff, no tengo ganas de darle el asiento, ¿no? Pues esta persona tiene que pensar que un día él también va a ser anciano y que le agradará que alguna persona joven le ceda a él el lugar en caso de lo que se necesite, ¿no? Así que la regla de oro también aparece en Mateo capítulo 7 y versículo 12, en el contexto del Sermón del Monte. Dice allí el Señor, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta regla, para ser aplicada correctamente, presupone un juicio también correcto con respecto a que nosotros, lo que nosotros queremos que los demás nos hagan.
Podemos decir que es una ampliación del mandamiento que el Señor dejó en Levítico capítulo 19 y versículo 18, cuando él dijo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que se ha de interpretar de la misma manera. Por donde uno ve que uno no puede amar correctamente al prójimo si no se ama correctamente a uno mismo. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos: póngase usted en mi lugar. Mientras no nos esforcemos por ver los problemas ajenos desde el punto de vista del otro, no del nuestro, no habrá modo de que podamos comprender de alguna manera e intentar remediar como querríamos que nos ayudara a nosotros a resolver nuestros problemas. Ahora veamos los alcances de la regla de oro mencionados en los siguientes versículos. En Lucas 6, 27 dice la palabra de Dios: amen a sus enemigos y hagan bien a los que os aborrecen. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. En Lucas 6:28, que es el siguiente versículo, dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian y os lastiman. Hay personas que nos hacen daño y en este sentido somos llamados a cumplir con este mandamiento del Señor Jesucristo, que no solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien, como uno quisiera ser tratado. Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá, exhortándonos a tratarlos bien con amor y misericordia, aun cuando ellos nos traten mal. Obviamente que esto no es fácil. Por eso aquí se nos pone una señal de alto en el estudio y se nos sugiere tomar un tiempo para reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo quiere que otros le traten? ¿Atiende usted a otros de la misma manera? Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otro. ¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderle mejor? A veces en el contexto de la familia, ¿no? A veces vemos a nuestros hijos, a los niños, y ¿por qué no? A veces también adultos, ¿no? Tratarse de una manera dura, enfadada, agria, y vaya, ¿por qué lo hicimos? ¿Pudimos hacerlo de una manera diferente? ¿Pudimos responder de una manera distinta? Proverbios dice: la blanda respuesta quita la ira, ¿no? ¿Por qué no hemos respondido de una manera benevolente? Jesús daba por hecho que cualquiera que viviera según los valores eternos iba a tener problemas con los del mundo. El mundo a veces esto no lo entiende, porque el mundo quiere pagar con la misma moneda. Pero claro, la actitud del mundo es la actitud carnal, es la actitud del pecador, es la actitud del que no tiene los valores de Cristo. Nosotros como creyentes somos llamados a ser sal del mundo y luz del mundo. Y a veces la sal hace arder y la luz expone la basura, lo sucio, el pecado. Y a veces responder con bien o incluso ser buenos hace que otras personas muestren su rechazo, nos eviten, nos insulten, incluso nos maltraten. Y Jesús dijo que hasta pueden llegar a entablar pleitos judiciales contra nosotros. Ahora, la Biblia nos advierte que nosotros debemos esperar. Dice Filipenses 1:29: os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 12:
los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, nuestra respuesta igualmente debería ser amar, hacer bien y orar, porque el odio solo produce más odio. La ira del hombre, dice Santiago 1:20, no obra la justicia de Dios. Y estoy seguro que esto lo hemos experimentado muchos de nosotros, cuando en algún momento alguien nos ha atacado, nos ha hecho daño y hemos respondido con ira, probablemente nos hemos sobrepasado, hemos ido más allá de donde debíamos ir. Y luego nos hemos arrepentido. ¿Por qué? Porque la ira del hombre, lo dice Santiago, no obra la justicia de Dios. No podemos obrar la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas, sino solo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Cómo debemos tratarnos mutuamente los unos a los otros? Y aquí iniciamos el recorrido de la clase de hoy, los unos a los otros. Hay muchos pasajes donde aparece esa frase. Y estos pasajes indican cómo vamos a cumplir la regla de oro y así vivir en unidad, en armonía con los demás. Claro, se nos sugiere aquí escribir el mandamiento o los mandamientos mencionados en cada uno de los siguientes pasajes y nos sugieren que estos textos explican cómo debemos tratarnos los unos a los otros. El primero de ellos es Marcos 9:50. Y aquí dice, buena es la sal, mas si la sal se es insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Así que la idea aquí es vivir en paz y tener buen sabor de boca, porque no queremos que la sal se vuelva insípida, ¿no? Así que el Señor usó la sal para ilustrar al menos tres cualidades que deben estar presentes en la vida de la iglesia o de los que somos su pueblo. Primero, recordar siempre la fidelidad de Dios, porque la sal se usaba en los sacrificios para recordar el pacto de Dios con su pueblo. Esto está en Levítico 2:13, dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que para los discípulos y el pueblo que estaba escuchando a Jesús hablar de esto, lo tenían clarísimo. La sal formaba parte del pacto en el que se vivía bajo la fidelidad de Dios. Luego también el Señor la usa para decir que tenemos que sazonar el mundo en que vivimos, dar sabor a la comida, pero también neutralizar la moral decadente. La sal preserva los alimentos de la descomposición. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar sabor a la vida y ser un freno para la corrupción. Cuando pierdo el deseo de dar sabor a la tierra con el amor y el mensaje de Dios, pues dejamos de servir al Señor, tristemente. Luego, Juan capítulo 3:74, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que este mandamiento creo que todos lo conocemos muy bien. El Señor les había dicho que se iba a ir y les había aclarado que no lo podían acompañar. Los discípulos no podían irse con él. Pero les comienza a contar qué les esperaba a ellos después que él se fuera. Él estableció que el amor debía ser la característica distintiva de un discípulo verdadero. Por eso el propio apóstol Juan
lo va a repetir en su primera carta, capítulo 2, versos 7 al 11, capítulo 3, versos 10 al 12, en el capítulo 4, versículos 7 al 10 y el 20, 21. O sea, en toda esa carta, él habla del nuevo mandamiento. ¿Por qué le llama un nuevo mandamiento? Como el Señor acá en Juan 13:34. Ese mandamiento no era nuevo. Ya hemos leído cómo había que amar al prójimo y en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, se ordena amar a Dios y en Levítico 19, amar al prójimo como uno mismo. El Señor dijo que este era el mayor de los mandamientos en Mateo 22. Pablo lo repetirá en Romanos 3, en Gálatas 5, por todo el Nuevo Testamento. Ahora, era nuevo en el sentido de que el Señor introdujo un parámetro distinto. Era un amor sacrificado, conforme al patrón de amor que Jesús estableció. En el capítulo 15, el Señor les dirá, como yo os he amado, como yo os he amado. ¿Eh? Y es producido a través del nuevo pacto mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Así que Gálatas 5:22 lo presenta como el primer fruto, diríamos, de ese racimo de evidencias que marcan una vida llena del Espíritu. No nos vamos a detener demasiado porque va a ser el tema del próximo viernes. Romanos 14:13 dice que no tenemos que juzgarnos los unos a los otros, más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ya hemos hablado algo en alguna de las lecciones sobre el débil, no poner tropiezo al débil. El cristiano fuerte no tiene que alardear de su libertad, ni hacerlo para molestar la conciencia del débil, ¿no? Y entonces, pues, se nos enseñó y hemos hablado bastante acerca de cómo debemos actuar aquellos que tenemos cierta madurez, cuidando y protegiendo al débil, no al caprichoso ni al legalista, sino al débil, cuidando a la persona que todavía necesita crecer en la gracia y el conocimiento de Dios porque ha nacido de nuevo recientemente. Luego tenemos Romanos, capítulo 12 y versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y esto tiene que ver con alegrarnos en las bendiciones, la honra y el bienestar de otros, sin importar cuál sea la situación en la que yo me encuentro. Esto tiene que ver con ser sensible, compasivo frente a las penurias y tristezas de otros. Gozaos con los que se gozan. El domingo pasado se nos habló de la envidia en la iglesia, ¿no? A veces nos parece fácil este mandamiento, pero ¿nos gozamos realmente cuando vemos que Dios derrama bendiciones en la vida de otras personas o nos volvemos envidiosos? Cuidado con esto, ¿eh? Tenemos que revisar nuestras actitudes, ¿no? Llorar con los que lloran, obviamente, en la casa del duelo, la casa del dolor, cuando hay enfermedades, acercarnos y escuchar y dar consuelo. Romanos 15:1. Los fuertes deben soportar la fraqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:2 también dice, y ayudar a que maduren en Cristo. Esto es, a edificarlos. La idea de la palabra soportar allí, que utiliza en Romanos 15:1, los fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles, significa levantar una carga y llevarla. Y se emplea para llevar un cántaro de agua o para transportar a un hombre y en sentido figurado
para sobrellevar una obligación. Así que los fuertes no solo deben tolerar las debilidades de sus hermanos más débiles, sino prestar su hombro y ayudarlos a llevar sus cargas en una demostración de amor y consideración práctica. ¿Vale? Luego el verso 7, tenemos que recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo nos recibió. Si el Hijo de Dios perfecto y libre de pecado estuvo dispuesto a introducir pecadores en la familia de Dios, ¿cuánto más deberían los creyentes perdonados estar dispuestos a acoger y aceptar a sus hermanos en la fe, a pesar de sus desacuerdos sobre asuntos de conciencia? Romanos 15, 14 ya es un tema un poquito más delicado, porque aquí esta escritura dice: hermanos, estoy seguro de vosotros mismos que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de el conocimiento de las verdades cristianas. Acá no está hablando de yo soy muy inteligente, conozco mucho de informática o soy un experto en matemáticas o en historia. Aquí está hablando del conocimiento espiritual. Y estas dos cualidades, la bondad para no hacer daño al hermano y el conocimiento para saber en qué necesita ser corregido, nos capacitan para amonestar, para amonestar. Y la amonestación, pues habla de un tirón de orejas, habla de una corrección. ¿eh? Así que el apóstol habla de esto después de usar la palabra capacitados. Muestra que hay una tercera cualidad para que la amonestación sea útil. Y esta capacidad se traduce con la palabra tacto, que tristemente escasea demasiado. Es decir, cuando yo tengo que acercarme a un hermano y corregirle, no solo tengo que conocer lo que Dios dice, no solo tengo que hacerlo con bondad, sino también tengo que hacerlo con tacto. La sabiduría de saber hablar, porque si yo voy y le doy con un golpe de espada, como dice Proverbios, hay palabras que son como golpes de espada. Y tristemente a veces, cuando corregimos en la iglesia a un hermano o una hermana, lo hacemos de una manera dura, lo hacemos de una manera intempestuosa y a veces, en lugar de corregir, herimos. Y esto es lo que necesitamos tener. Y de los romanos, Pablo dice: estoy seguro que estáis llenos de bondad. Qué buena seguridad tenía Pablo al mirar esto, que ojalá pueda ser nuestra realidad también. Llenos de bondad, de todo conocimiento, de modo tal que podáis amonestaros los unos a los otros. Luego tenemos Romanos 16, 16. Y allí dice: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Dios. Esto tiene que ver con saludarse unos a otros. Pues parece mentira, ¿no? Pero a veces no nos saludamos los unos a los otros, ¿eh? A veces hay hermanos que entran en la iglesia, se van y no saludan a nadie. Y uno se queda pensando, pero entró, llegó casi justo que empezó la reunión, acabó la reunión, se fue y no saludó a nadie. Pues hay un mandamiento aquí, ¿vale? Tenemos que saludarnos unos a otros, acercarnos, mostrar interés, simpatía, empatía, interesarnos los unos por los otros. Gálatas 5:13
Dice allí que tenemos que servirnos unos a otros, servíos por amor los unos a los otros. La palabra griega que se traduce ahí ocasión, no usé la libertad como ocasión para la carne, era utilizada para aludir a una base central de operaciones militares. Y aquí carne se refiere a las inclinaciones pecaminosas del hombre caído. La libertad que tienen los cristianos no es una plataforma desde la cual puedan pecar sin impedimentos ni consecuencias, sino tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Es decir, la libertad cristiana no es para una satisfacción egoísta, es una libertad que nos permite servir a los demás. Gálatas capítulo 5 y versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos necesitamos cierta medida de aprobación de otros, pero aquellos que se apartan de la senda de Dios en busca de honores o para ganar popularidad, obviamente muestran que no son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que esperan la aprobación de Dios no necesitarán envidiar a otros. Es decir, como hijos e hijas de Dios, tenemos su Espíritu Santo, que es una garantía amorosa de su aprobación, que nos hace sentir que vamos bien en la vida cristiana. Ahora, nos hace bien también cuando alguien nos da una palmadita, cuando alguien nos dice, bien, Walter, lo hiciste bien, es de aliento. Ahora, no tiene que ser esa la motivación ni mi búsqueda. Mi búsqueda debe ser agradar al Señor, sentir que Él aprueba como yo le estoy sirviendo. Gálatas capítulo 6, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ningún cristiano debe pensar que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Y nadie debe pensar que está excluido de la tarea de ayudar a otros. A veces yo veo creyentes que van por la vida, yo no me preocupo por nada ni por nadie. Y amados, la palabra de Dios nos invita a hacernos cargo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. ¿Conoces a alguien en la iglesia que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo que requiere corrección o ánimo? Pues humilde y con gentileza tienes que acercarte a esa persona y brindar tu ayuda, acompañarle en su dolor, orar. Me encanta cuando saludáis, como lo hicisteis hoy, donde una de vosotros le dijo a las demás, sé que estáis orando por mí y eso me sostiene. Y mirad, no nos hemos visto nunca personalmente. Una está en una punta y otra en la otra, ¿no? Y hay miles de kilómetros de distancia. Pero sentimos el calor, el que la carga no la estamos llevando solos cuando sé que hay personas que están orando por mí y que a lo mejor el martes, el miércoles, me mandan un WhatsApp con un versículo, con un cariño diciendo, ¿qué tal? Hoy he orado por ti. No hace falta más nada. Eso ya hace que yo sienta que la carga no la estoy llevando solo. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. ¿Qué es la ley del amor? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Efesios capítulo 4 y versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Bueno,
Aquí hay unos cuantos términos. Humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario griego o latín de los tiempos de Pablo. Era una palabra que parece ser que acuñaron los cristianos y quizá Pablo mismo para escribir una cualidad que no podía describirse con ninguna palabra que existiera en la cultura de aquellos días. Sin embargo, la humildad es la virtud cristiana más fundamental y es la cualidad de carácter que Dios manda ya en la primera bienaventuranza. Mateo 5:3, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también describe la gracia del Señor Jesucristo, su carácter. Filipenses 2, 7 al 8 se nos habla de su mansedumbre, de su humildad. La mansedumbre es un producto inevitable de la humildad y es la actitud de espíritu tranquilo que tiene las emociones y la mente bajo control, la paciencia. El significado literal de la palabra es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad y la mansedumbre. Y soportar los unos a los otros en amor. Así que la humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás, que se expresa de forma continua e incondicional. Así que a veces somos llamados a aguantar, aguantar. Tenemos que soportar las cargas. No siempre es fácil hacerlo, pero es importante que sepamos discernir. Claro, a veces hay pecados o hay actitudes que hay que corregir y no significa que vamos a estar alentando conductas pecaminosas, pero sí que vamos a mostrar amor, que vamos a mostrar paciencia y que vamos a soportar con humildad los unos a los otros. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. Que Pablo sabía muy bien que la convivencia en las iglesias no era fácil, ¿no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, es tan clara la palabra de Dios. ¿Cuándo tengo que perdonar? Pues cuando tengo queja. Tengo razón para estar enojado, pero tengo que perdonar. Es que a veces las personas que vienen a quejarse al pastor acusan, 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 y claro, tienen razón, pero yo tengo también razón al decirle que tienen que perdonar, debido a que en Cristo tenemos el ejemplo perfecto de perdón y ha perdonado nuestros pecados. Nosotros los creyentes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Mm? Y dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que la ministración, la enseñanza y la exhortación bajo la sabiduría de Dios es también algo que debemos practicar. Primera Tesalonicenses 4:18, tenemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 5:11 nos dice dos cosas, tenemos que animarnos y edificarnos unos a otros en amor. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos, así como lo hacéis, ya lo estaban practicando los tesalonicenses. Hebreos 10, 24 y 25 dice que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarse, sino exhortarnos los unos a los otros ante aquel día que ya se acerca. Entonces, la idea aquí de considerar es la misma palabra que el autor usó en Hebreos 3:1, donde dice que tenemos que considerar al autor de nuestra salvación, al sacerdote de nuestra profesión, al apóstol y sumo sacerdote.
Y eso habla de una respuesta individual. Pero esa respuesta individual requiere o tiene un aspecto corporativo. Es decir, los miembros de una comunidad corren el peligro, en este caso, de perder la atracción que tenían por Cristo. Porque eso es lo que les pasaba a los hebreos. Estaban desdibujando la figura de Cristo y algunos estaban pensando en volver al templo, a la ley, a practicar el sistema levítico del judaísmo. Y entonces él le dice, estimúlense al amor, a las buenas obras, no dejen de congregarse ni de exhortarse a seguir al Señor y a prepararse para la venida del Señor. Había que apremiarse, tenían que hacer algo, motivarse al amor y a las buenas obras. Y obviamente más tenían que hacerlo porque además se les había anticipado que vendría un tiempo de persecución. Cuando yo no voy a la iglesia, dejo de asistir a las reuniones, pierdo el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe, para fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y al ponerse más próximo el día del Señor, vamos a enfrentar más problemas espirituales, más tribulaciones y posiblemente persecución. Fuerzas anticristianas van a crecer en intensidad y los problemas nunca debieran ser excusas para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, aún debemos hacer un mayor esfuerzo para ser fieles en congregarnos. A veces yo sé que hay razones poderosas para que una persona no asista a la iglesia, pero tristemente a veces me encuentro con personas que me dicen, no, pastor, es que estoy tan desanimado, estoy tan desanimado. Y justamente es cuando más tienes que venir a la iglesia. Si te encuentras allí en la iglesia, vas a encontrar ánimo, vas a encontrar aliento, vas a encontrar amor, vas a encontrar personas que se preocupan por ti y que te exhortan y que te desafían a seguir adelante. Santiago capítulo 5, versículos 16 nos dicen que tenemos que confesar las ofensas y orar los unos por los otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué bueno es cuando oramos los unos por los otros. Somos sanados de las heridas que nos producen las ofensas que nos hemos ocasionado, pero también a veces en situaciones de enfermedad. Tenemos que clamar los unos por los otros y Dios interviene a veces en sanidad. Gloria al Señor por lo que Él hace. Y 1 Pedro 4:9. Esto sí que es algo interesante, porque tenían que hospedarse los unos a los otros sin murmuraciones. Uf. La idea aquí habla de amor a los extraños. El amor es algo práctico, no solo emocional. En el tiempo de Pedro, el amor incluía abrir las puertas de la casa, cuidar de los cristianos necesitados y en todo caso también predicadores que pasaban, itinerantes. Y esto suponía el ofrecimiento de la casa para los cultos de la iglesia. La Biblia enseña que los cristianos deben ser hospitalarios, incluso con personas a quienes no conocen. Obviamente tenemos que tener cuidado de quién metemos en casa, pero la Biblia habla mucho acerca de esto. Incluso Hebreos 13 dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que hoy tenemos que cuidarnos en el sentido de que podemos intentar conocer los antecedentes de las personas, pero por otro lado también hay hermanos que a veces llegan a un punto de necesidad tal que invitarles a casa puede ser de mucha ayuda y fortaleza para ellos. Muy bien, hermanos, pues aquí ya tenéis la tarea para esta clase. Tenéis que hacer un alto,
y tenéis que rellenar este cuadrito con detenimiento. ¿Se ha preocupado solo por su propio crecimiento o por el crecimiento de los demás? Tienes que calificarte en cuanto a tu cumplimiento de los unos a los otros entre el 1 y el 10. Escoge una de las características mencionadas en esta lección para enfatizarla esta semana. Es decir, ¿cuál es en la que voy a hacer más énfasis? Porque veo que es un área de mi vida que necesita más atención porque la he descuidado. ¿Cómo podría usar esta característica durante la semana para aumentar el calor fraternal entre sus hermanos en Cristo? Y ahí tendrías que escribir algo concreto, alguna acción, algo que puedas hacer: visitar a un hermano, llamar por teléfono, visitar a un enfermo, invitar a una persona a tomar un té en tu casa, en fin, alguna cosa de las que hoy hemos repasado. Muy bien, tenemos los falsos y verdaderos. La primera declaración dice: hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. No paguéis mal por mal. Obviamente es una declaración falsa. Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. Bueno, sería bueno que abriéramos los micrófonos y discutiéramos esto, ¿eh? Pero es una declaración falsa, porque no solo es que yo no haga mal a nadie, no me tengo que conformar con una actitud de reserva negativa. Yo no le hago mal a nadie, no, tengo que ser activo, no me puedo quedar en una actitud pasiva. Como hijo de Dios tengo que ir, tengo que bendecir, tengo que acercarme, tengo que saludar, tengo que amonestar, tengo que enseñar, tengo que servir. El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos, obviamente que sí. El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos. Así que, bueno, tenemos aquí un cuadrito de un comentario de John Kennedy acerca de lo que cada uno puede hacer por su patria. Es interesante, tiene que ver con servir a otros. Volvemos a pensar en el tema de los dones espirituales, que ya se vio en el nivel 2, y también se nos sugiere la lectura de Gálatas y Tito. Como sabéis, eso es completamente voluntario porque muchos ya tenéis otro tipo de lectura. Así que con esto concluimos nuestra lección. Bueno, hermanos, la tarea sigue siendo como la de siempre, ¿vale? Hacéis una foto de la página primera y segunda de cada lección con el cuadrito ese rellenado, y así vamos archivando para el envío de los certificados al final. Si alguien no lo ha recibido porque se me ha pasado por alto, he intentado enviar a todo mundo que me mandó las tareas. Que me mandaron las tareas, por lo menos en un 80% de las tareas. Algunos las han recibido antes y luego me han mandado las tareas que faltaban, y hay otros que a lo mejor han mandado un 50% de las tareas. Cuando las completen, pues les enviaré el certificado. Pero básicamente, vale. Disculpe, me dice que toca para mandarle de las clases, o sea, toda la clase, o sea, las 6 y las 7, mandarle foto o solamente donde está la tarea. No, prefiero que venga completa, ¿vale? Las 6 y las 7, Listo. hacéis una foto completa que venga así en vertical, de modo tal que yo la pueda leer y pueda ver que habéis rellenado. Es la manera más directa, ¿vale? Bueno, hermanos, nos despedimos aquí. Viaje, gracias a todos. que Buen fin de tengan buen semana. viaje, que disfruten Gracias, gracias. donde van a estar. Bendiciones a su esposa, pastor. Bendiciones para Feliz fin todos, de hermanos. semana para Vale, todos. se lo daré, Igual se lo Dios nos daré. bendiga. Pastor.